la hemorragia es externa o la hemorragia es interna. En las hemorragias externas sí lo pueden parar. En las hemorragias internas tienen que muchas veces, si es abdomen o es tórax, tiene que el paciente requerir una toracotomía o una laparotomía. Y tengo que ver a dónde lo voy a llevar al paciente, obviamente en un hospital que tenga todos los recursos. Pero puedo hacer algo en el trayecto, en el plan hospitalario, antes de llegar al hospital, sí puedo hacer algo. No poner el líquido a cantidad, porque la hipotensión va a hacer que el paciente llegue vivo al hospital. Y si yo le coloco suero y le aumento la presión, va a terminar de sangrar lo poco que tiene el paciente. Entonces algo que tengo que hacer en el prehospitalario, si no tengo todavía cómo parar la hemorragia, es no subirle la presión al paciente. Y ya lo que puedo hacer es, le pongo una vía, pero no le pongo a chorro el suero. Le pongo un goteo bastante mínimo, cosa que no me aumente la presión. Pues si me aumenta la presión, si el paciente ya sangró 1000 o sangró 2000 y la hipotensión le está salvando la vida, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo trata de salvar la vida al paciente. Pero también tengo que identificar otros tipos de shock hemorrágicos, como el shock cariogénico, el neurogénico, el neumotórax y el shock séptico. Y esto se identifica mediante la clínica, ¿no? Con la ecografía prácticamente yo les digo, en la práctica, ¿qué hacemos? Le ponemos el ecógrafo todito a los pacientes. ¿Le pone la mano, doctor? No. ¿Le ve los signos, no sé qué? No veo ningún signo, le pongo el ecógrafo. ¿Por qué le pongo el ecógrafo y no hago la clínica? Porque no tengo tiempo. No tengo tiempo. Se me va a morir. Hasta que yo esté buscando, ¿no? En el libro de biología, ¿qué signo era? Popper. Sino que en la parte práctica, cuando es emergencia, se me muere si yo pierdo tiempo. Y yo no puedo perder tiempo. Entonces yo rápidamente pongo el ecógrafo, hago mi FAST y FAST, detecto hemorragia intratórax o intraabdomen y tengo que rápidamente intervenir al paciente quirúrgicamente lo más antes posible. Y eso quiere decir que lo tengo que meter a quirófano en menos de 20 minutos para parar la hemorragia. Y eso quiere decir que no tengo que poner fluidos dentro en la sala de emergencia. Pero si se trata de otro tipo de shock, por ejemplo el shock cardiogénico, también lo voy a detectar con la ecografía. Un shock neurogénico también lo puedo detectar con la ecografía, porque tiene algunos parámetros que me pueden decir si es un shock cardiogénico, es un shock neurogénico, o por descarte puedo llegar a saber si es un neumotórax o un shock séptico. Al examen físico es importante cuando hablamos del trauma, siempre vamos a revisar A, vía aérea, B, ventilación, si el paciente ventila adecuadamente, y 2, circulación. Hoy en día, en el último ATLS 2000, en la última edición, la 10ª edición, ha cambiado el tratamiento. Cuando tiene una hemorragia el paciente, por ejemplo, en caso de una amputación traumática, ¿no? Una exsanguinación, no puedo ir a ver la vía aérea, directo voy y paro la hemorragia. Entonces se llama X, ¿no? ¿Sí? En este caso, el único caso cuando hay una hemorragia exsanguinante, ustedes pasarían de acá a acá arriba. ¿Por qué? Porque eso es lo más riesgoso en el paciente, que va a matar en poco tiempo al paciente. En los otros casos, la vía aérea siempre, generalmente, yo no puedo intubar a un paciente, no puedo ventilar a un paciente, y en menos de 10 minutos el paciente va a quedar con muerte cerebral. ¿Usted recuerda el caso de un jugador que recién nomás allá en Brasil? Fue lo que pasó, ¿no es cierto? No ha habido una asistencia adecuada. Eso es lo que pasa con los jugadores, digamos, ¿no? Bueno, cuando no hay un médico experto, digamos, ¿no? Y que tenga también las herramientas, ¿no? Porque si está médico experto y no tiene nada, pues es lo mismo que nada, ¿no? Luego vamos a ver del examen neurológico basado en la escala de Glasgow. Siempre debemos desvestir al paciente completamente, porque muchas veces podemos encontrar lesiones en la parte posterior, inclusive hasta los glúteos, se los debe desvestir completamente al paciente, porque podemos encontrar lesiones inclusive penetrantes, balas perdidas, ¿no es cierto? Entonces es importante la exposición completa del paciente. En algunos casos vamos a descomprimir el estómago para que nos permita evaluar el abdomen, porque puede ser que esté lleno de gases o que esté mal intubado el paciente, dice que estaba intubado y tiene una cámara gástrica bastante dilatada. La colocación de sonda urinaria es mandatoria, solamente se contraindica en algunos casos donde tenemos fractura de pelvis, hematomas en el perineo, sangre en el meato urinario, al lactar cortar una corta tan importante, son las únicas contraindicaciones. Si no hay contraindicación, nosotros colocamos una sonda Foley. ¿Por qué? Porque es importante para saber cómo está la iglesia del paciente. Es importante para saber cómo hago mi tratamiento. Y si me empieza a orinar, es que está yendo bien la cosa. Si no orina, es que está yendo mal la cosa, ¿no? Necesita, de repente, no solamente volumen, sino que necesita vasoactivos. Y estos vasoactivos son muy importantes colocarles al paciente. La evaluación es importante, detectar qué tipo es. Si es un neumotórax de tensión, generalmente vamos a tener un timpanismo que va a ser un aumento del volumen del hemitórax que está afectado, ¿no? Vamos a tener distensión de las venas del cuello, esto es debido a que el corazón va a rotar. Vamos a tener ausencia de sonidos respiratorios, ¿no? Y el diagnóstico tiene que ser siempre clínico, ¿eh? Esto sí es clínico. Y el manejo de la descompresión con una aguja. ¿Qué pasó?
yo no sé. Corriente. Faltó apretar un detalle técnico importante. Y para que ustedes se den cuenta que los detalles técnicos son importantes, ¿no? Y la cirugía es llena de detalles técnicos. A alguien se le salió por ahí la sonda porque jaló mucho el ayudante. Y la cirugía es lo mismo. La cirugía es llena de detalles. Mientras más detalles, todos los detalles los hagamos bien, todo va a ir bien. Un detalle lo hacemos mal, va mal. ¿Será que llegar temprano a la cirugía es importante? Sí, pero por supuesto que sí. De hecho, nosotros en el hospital no operamos a ningún paciente o en una clínica si no está todo el equipo. Pero hay por ahí los irresponsables. Y justamente lo que nosotros tenemos que aprender es lo que es correcto y no lo que es incorrecto. Ah, no, pero el doctor ese siempre llega tarde. Ah, no, el doctor ese opera borracho, me han dicho, ¿no? Hay médicos que operan borracho, ¿verdad? Y opera bien, digamos, ¿no? Y no, mentira, pues, ¿no? O sea, algún día es como el que maneja borracho. No, yo manejo borracho y nunca me he accidentado. Si no te accidentaste ahorita, no te preocupes, ya te vas a accidentar y te vas a matar, ¿no? Pero te va a pasar algún día. Si no te pasa, bueno, gracias a Dios te bendijo, digamos, que no te mueras por irresponsable, pero va a suceder. Los errores suceden. Hablamos del hemotórax masivo. ¿Cómo se ve el hemotórax masivo? Para una desviación de la tráquea y a diferencia del timpanismo, aquí vamos a tener matidez a la percusión, ¿no? También podemos ver una disminución de las venas del cuello, a diferencia del neumotórax, que vemos unas venas ingurgitadas, y en este vemos las venas que están disminuidas. ¿Y por qué? Porque el paciente, ¿cuánto puede caber en un hemitórax? 2000 ml, inclusive hasta más. Entonces, un hemotórax masivo, el paciente va a estar con las venas del cuello planas, ¿no? Que significa esto, que está choqueado. Percusión sorda, ausencia de ruido respiratorio. Manejo, rápidamente, colocar un tubo de tórax y si sale más de 2 litros, a quirófano con ecotomía para parar la hemorragia. ¿Cómo paro la hemorragia del tórax? Así como ustedes lo han visto, se para, siempre es un punto, ¿no? Con eso se para. Si no, podemos colocar compresa, podemos colocar pinzas, la cosa es parar la hemorragia. Cuando hablamos del taponamiento cardíaco, vamos a tener la famosa triada de Beck, que no se ve en todos los pacientes por si acaso, pero si ustedes la pueden detectar en el 100% de los casos, ¿con qué? Con la ecografía. Y si buscan la triada de Beck, probablemente el 50% de los casos van a tener triada de Beck los pacientes con taponamiento cardíaco. Pero con la eco ustedes van a detectar rápidamente. Por eso que dentro del manejo de los pacientes para evaluar estos tipos de shock está el famoso FAST y el IPAS. Sangrado externo, eso es obvio. No hay que venir a la universidad para ver eso, ¿no? Está sangrando externamente, ¿qué tengo que hacer? Parar la hemorragia. En los sangrados internos lo que hay que tener cuidado muchas veces es que al paciente nosotros lo tapamos, ¿no? Y eso les digo porque a nosotros nos ha pasado. Llegó un paciente con una hemorragia digo que le habían tirado en la ingle y el paciente tenía un sangrado y bueno, llegó, estaba intubado, todo, paramos la hemorragia con un vendaje, no sangraba aparentemente. Yo le digo a mi residente, ¿cómo está el paciente? No, está bien, está. Cuando miro así en el suelo, el paciente bien tapadito aquí, ¿no? Veo el suelo, había sangre. En ese momento agarro, saco y estaba sangrando. Entonces agarré, metí mis dedos dentro de la misma herida, con mis dedos, ahí recién paré la hemorragia. Hicimos que venga el cirujano vascular, hicimos una reconstrucción y tuve que ir con los dedos así hasta quirófano, ¿no? Entonces, la importancia de controlar la hemorragia, que parece que es obvia, pero muchas veces subestimamos lo obvio. El estado de shock hemorrágico del paciente politraumatizado. Hemorragia, efectos del paciente, dependiendo del grado que tenga el paciente. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿cierto? Mientras en un estadio más avanzado está el paciente, más volemia ha perdido y más cerca de la muerte está. Y más cerca de la triada mortal, coagulopatía, hipotermia, acidosis metabólica. Y ahora se le ha aumentado la cuarta, hipocalcemia.
por si acaso. Ustedes dicen, yo vi el rombo, doctor, el triángulo. Ya, el rombo es la hipocalcemia. Y verán que se aplica. Entonces, la triada de la muerte significa que estamos cerca de la muerte del paciente. Y si antes vamos a estar en el 8 grado, 3 grado, 4. ¿Cuánto ha perdido volemia aquí el paciente? 30-40% de su volemia. Aquí ha perdido más del 40%. ¿En cuánto tiempo llegó al hospital el paciente con 8 grado 4? En 30 minutos. En los siguientes 30 minutos va a estar muerto. Y si no actúas en los siguientes 30 minutos, se muere. Por eso es importante la prisa. Factores que afectan la respuesta hemodinámica. La edad del paciente, sí. Los pacientes con edad avanzada muchas veces no hacen los cuadros de hipotensión como lo haría un paciente joven. ¿Por qué? Porque ellos tienen arteriosclerosis. O sea, las arterias no vamos a tener hipotensión. En los pacientes de edad avanzada no vamos a tener a veces la frecuencia cardíaca con taquicardia. Hablamos de la gravedad de la lesión, el lapso de tiempo entre lesión y lesión. Gravedad de la lesión, ¿qué tipo de lesión es? ¿Es la aorta? ¿Es un vaso periférico? ¿Es la porta? Pues no, depende de qué es lo que sea, ¿no? La terapia de líquidos es importante en el hospitalario, o sea, no tenemos que subir la presión, ¿sí? Y medicamentos utilizados si el paciente tiene. ¿Es importante tener la hemorragia? Sí. ¿Cuál es el tratamiento de shock? Detener la hemorragia, control de hemorragia y reposición de volumen. Y nunca tiene que ser primero reposición de volumen y luego control de hemorragia. Siempre tiene que ser control de hemorragia y reposición de volumen. El resumen es el tratamiento del shock. No se olviden nunca, pregunta de examen, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer mi reconocimiento? El examen físico es importante. Tengo que saber colocar una vía periférica. Tengo que saber canalizar. Si no puedo colocar una brándula, tengo que saber hacer una venotomía. Ya les voy a pasar dónde se hacen las venotomías, los lugares donde pueden hacer una venotomía. En un paciente en una emergencia, por ejemplo, la yugular externa la podemos usar la safena interna a nivel del maleolo. El examen físico es importante, valoramos siempre vía aérea, control de hemorragia, déficit neurológico, exposición completa del paciente, distensión, la colocación de sonda urinaria para valorar al paciente, ¿no? Líneas de acceso vasculares. Existen dos líneas de acceso vasculares que nosotros usamos en la emergencia, ¿no? Una es el acceso intravenoso y el otro es el acceso intraóseo. Nosotros los japoneses no hacemos acceso intraóseo porque siempre hacemos, o sea, logramos hacer el acceso intravenoso, digamos, ¿no? Ya no hemos acostumbrado, digamos, a... Pero en lugares donde hay, sí, no pueden hacer un acceso venoso, le hacen el intraóseo, ¿no? Lo más importante es colocar venas, en venas de grueso calibre, usamos glándulas número 20, glándulas número 18. ¿Por qué? Porque a mayor diámetro, mayor cantidad de flujo vamos a pasar en el paciente. La terapia es importante con líquidos. Nosotros vamos a administrar líquidos, generalmente líquidos calentados. No se olviden que la triada de la muerte es hipotermia, coagulopatía, acidosis, y eso es un círculo vicioso que debemos sacarlo al paciente de eso. ¿Cuánto administramos de líquido? Usualmente 1 a 2 litros en adultos. Y vemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que baje la frecuencia cardíaca, que suba la presión arterial, que mejore la diuresis del paciente. Por eso nos dice que el paciente está normovolémicamente hablando, ¿no? ¿Qué nosotros valoramos y qué órganos se van a dañar? Cerebro, corazón y riñones. Y ustedes pueden ver esto en la clínica, pues sí. Cuando el paciente tiene alteraciones del Glasgow, hay hipoflujo cerebral. Si tiene alteraciones en la presión, tiene problemas a nivel cardíaco. Si tiene hipoflujo o presión baja, va a tener problemas renales. Y todo esto se traduce en los síntomas, ¿no? Diuresis, hipotensión, estado alterado, ¿sí? ¿Qué dijo que era la triada de la muerte? Hipotermia. Hipotermia, Ajá. coagulopatía y acidosis metabólica. Y el rombo de la muerte, a eso aumenta la hipocalcemia. Valoración de las terapias iniciales. En general, tenemos que ver cómo están los signos vitales del paciente, monitorización de PVC, frecuencia cardíaca, pulso, todo lo que ustedes saben. Y el débito urinario, importantísimo. 0,5 ml que vamos ahora y en adultos. Balance hidroelectrolítico. Ver en qué estado de acidosis se encuentra el paciente, acidosis leve o acidosis grave. Una acidosis grave es aquella que está el pH menos de 7,20. Una acidosis leve, el pH está menos de 7,35. ¿No? Y obviamente con una acidosis más grave vamos a tener más cerca de la muerte al paciente. Siempre es importante valorar al paciente si está estable o está inestable. Obviamente esto con los signos que ustedes saben que ya lo hemos mencionado. Respuesta rápida, respuesta transitoria y respuesta mínima o nula. ¿Qué significa esto? Que yo hago el tratamiento pero el paciente no responde.
Si no responde, entonces algo más tienes que... No está perdiendo adecuadamente. Si es que es una hemorragia, tengo otra hemorragia en otra parte que no la he detectado, o no le estoy dando la cantidad de líquidos necesaria, yo tengo que hacer mi balance, ¿no? Y si no responde, algo más tiene el paciente. O no es un shock hipovolémico, se trata de un shock séptico. Y el shock séptico no mejora con líquidos, el shock séptico mejora con vasoactivos. O es un shock anafiláctico, y el shock anafiláctico como un shock distributivo también no mejora con líquidos, mejora con vasoactivos. Entonces, es importante que yo vea cuál es la respuesta del paciente. Respuesta rápida, significa que el tratamiento que estoy haciendo es adecuado. Respuesta transitoria, significa que va de ida, pero no tan bien. Y la respuesta insatisfactoria es que no responde. Entonces tengo que cambiar el tratamiento. Respuesta inicial, ¿qué valoro? Signos vitales, ¿no es cierto? Valoro las pérdidas, si es pérdida de volumen. Valoro cuánto le he colocado de cristaloide. Valoro si necesita sangre, de repente no necesita el cristaloide, necesito sangre, ya ponerle al paciente va a depender 8 grados, 3 grados, 4, sí o sí necesito sangre para poner en el paciente, ¿no? Y necesita el paciente probablemente una cirugía. No he mejorado al paciente con el tratamiento que estoy haciendo. Tengo que pensarlo rápidamente y rápidamente tengo que hablar al cirujano. Y fíjense, presencia precoz del cirujano, sí. Reemplazo de sangre. Las transfusiones, cuando tenemos una hemorragia masiva, nosotros activamos el código de transfusión masiva, ¿no? ¿Cuál es el código de transfusión masiva? Tenemos que pasar hasta 10 unidades de paquetes globulares, tenemos que colocar plaquetas al paciente lo más rápido posible, ¿no es cierto? Porque el paciente se va a morir. ¿Y cómo colocamos? ¿Colocamos solamente paquetes globulares? No, colocamos plaquetes globulares, plasma fresco y crioprecipitados y plaquetas inclusive, ¿no? Cuando ponemos 10 unidades de sangre, porque el paciente va a hacer plaquetopenia debido a la transfusión masiva. ¿En qué caso hacemos eso? En lesiones ensanguinantes. ¿Cuáles son las lesiones ensanguinantes? Una lesión de aorta, una lesión de pelvis, un trauma de pelvis, ¿no? Un paciente que llega con un shock grado 4, ya tenemos que activar el código de reanimación masiva con suero, con sangre. ¿Los líquidos calentados son importantes? Sí. ¿Por qué son importantes? Porque dentro de la triada de la muerte tenemos nosotros la hipotermia. Entonces calentamos los líquidos para pasar líquidos a 39 grados centígrados al paciente. La presión arterial y gasto cardíaco son importantes, pues son importantes porque el paciente choqueado siempre va a tener un gasto cardíaco que va a estar disminuido, ¿no? Una presión arterial que va a estar disminuida, una resistencia vascular que va a estar disminuida. Consideraciones especiales, ¿no? Ya lo dijimos en la anterior clase, ¿no? Ya vino un alumno y me preguntó al final sobre la taquicardia. El paciente que no tiene taquicardia y tiene hipotensión, pensamos en shock neurogénico, ¿no es cierto? Pero hay casos donde el paciente, el atleta, el paciente anciano no puede tener taquicardia. ¿Puede ser lo mismo? Me dicen no. Generalmente en el shock neurogénico, no solo no tenemos taquicardia, sino tenemos bradicardia. Entonces esa es la diferencia, digamos, a los estadios de consideraciones especiales en pacientes que tienen una disminución de la actividad simpática. Si ustedes estaban en la actividad simpática en la casa, en la contractilidad cardíaca y la frecuencia cardíaca. Entonces, la edad del paciente, pacientes con edad mayor, ¿no? Debido a disminución de la actividad simpática, disminución de la actividad cardíaca y enfermedades oclusivas vascular arterioscleróticas, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que esto van a dar ciertas déficits de respuesta al receptor catecolamina, incapacidad de aumentar la frecuencia cardíaca o contracciones por estrés y órgano sensible a la reducción del flujo. Y esto es por la edad avanzada. Aquí tenemos los pacientes con edad avanzada que también ellos usan betabloqueantes. Los betabloqueantes también no hacen que el paciente tenga taquicardia. Uso de diuréticos crónicos tampoco, por la tolerancia a la hipotensión. Riesgo pulmonar más elevado en pacientes con edad avanzada, debido a que ellos más rápido pueden entrar en un edema agudo de pulmón. Tenemos que cuidar los líquidos y porque el paciente de edad avanzada tiene menos cantidad de líquidos. Normalmente tenemos 60% de agua corporal total una persona normal, pero un paciente mayor de edad, 70 años, 65 años, tiene solamente 40% de agua corporal total y podemos sobrehidratarlo a ese paciente y podemos llevarlo a un edema agudo de pulmón. Tenemos también riesgos renales porque hay una sensibilidad aumentada al glomérulo debido a la edad avanzada del paciente y muchas veces al uso de medicamentos como aldosterona, vasopresina, catecolaminas y cortisol, y esto también puede dar problemas. Los atletas es otro grupo de pacientes que tienen una frecuencia cardíaca disminuida y muchas veces ellos pueden no tener taquicardia, sí hipotensión, pero no bradicardia como tendría un shock neurogénico. Y estos atletas tienen ellos una bradicardia que es constante, ¿no es cierto? Las pacientes embarazadas tienen un aumento del volumen normal. Normalmente tenemos
una persona tiene el 7% de peso corporal, si es 70 kilos hablamos de 5 litros. Si fuera una embarazada en su tercer trimestre de gestación, estamos hablando que tiene más o menos 9 litros. No tiene 7, tiene 9. ¿Por qué? Tiene más volemia. Y al tener más volemia tampoco van a aparecer los signos como aparecería en un paciente normal, digamos, los signos de hipotensión, taquicardia, con la pérdida de volumen, por ejemplo, de un 30%. Entonces tienen, si ustedes quieren, una reserva fisiológica. Pero no quiere decir que el bebé no sufra. Generalmente cuando hay un shock de cualquier tipo en la mujer embarazada, el primero que sufre es el feto. No se olviden que la circulación útero-placentaria es la primera que se va a afectar. Si la madre tiene un shock grado 3, el feto tiene un shock grado 4. Si la madre tiene un shock grado 1, el feto tiene un shock grado 2 o 3. Si la madre entra en paro, el bebé ha entrado en paro un poco más antes que la madre, ¿no? Aquí los medicamentos son importantes, consideraciones especiales, pacientes que reciben betabloqueantes, pacientes que reciben hiperinsulinemia, ¿no? Pacientes que reciben diuréticos, pacientes que reciben AINE, pacientes con hipotermia también. Los pacientes con hipotermia hay casos demostrados de pacientes que han muerto, nos han rescatado el agua fría y han tenido muerte clínica 1 hora y después 1 hora han revivido. Entonces son los únicos pacientes que nosotros tenemos que calentarlo a una temperatura de 7 grados para recién declarar la muerte. Mientras usted no lo caliente, no declare la muerte, ¿ya? Porque puede revivir. Marcapaso, también los pacientes que usan marcapaso no van a hacer taquicardia porque el marcapaso es un dispositivo que le va a marcar el corazón. Otros, tenemos pacientes que no responden a la secuencia de taquicardia, palido, liguria, hipotensión, signos cerebrales y cardíacos, sustancia homóticamente activa hemoglobina, glucosa medio contraste, enfermedad de Addison y enfermedad coronaria. Tenemos los pacientes con el alcohol, que este es un grupo alto de pacientes que llegan a la emergencia, ¿no? Y tenemos pacientes con alcohol, y esto yo lo puedo evidenciar, que tienen una presión normal, ya inclusive agarran, no, yo me voy a ir, déjeme aquí, a patada con el médico, ¿no? Y sale, y se caen y se mueren. Y lo metemos ahí, lo reanimamos, ¿no? Con la rodilla, no revive el paciente. Y se mueren, ¿por qué? Porque el alcohol hace un efecto de aumentar la presión, vasoconstricción. Y el paciente todavía tiene, claro, como tiene presión, tiene fuerza para operar todo hasta que se le acaba el alcohol. Es como si yo tuviera con dopamina, digamos, y me la corta, brum, se baja todo. Entonces, eso pasa mucho en pacientes en la emergencia. Inclusive nosotros podemos subestimar y decir, no está choqueado, está con la presión normal. Por eso que es importante tener en cuenta si el paciente ha ingerido bebidas alcohólicas. Y lamentablemente el gran número que nos llega a la emergencia de accidentados y todo esto, avaleados, pateados, cuchillados, están bajo esta bebida alcohólica, inclusive accidentes laborales. Nosotros le pedimos la alcoholemia. Estas son las consideraciones especiales y también los pacientes jóvenes porque mantienen una presión cutánea y mantienen una presión arterial normal. Reevaluación de la respuesta del paciente y prevención de las complicaciones. Complicación común, reemplazo de volumen inadecuado, hemorragia persistente, sobrecarga de volumen. Otra complicación, terapia inmediata, apropiada y agresiva. ¿Qué pasa si lo sobrehidratamos a un paciente? Rápidamente tenemos que colocarle diuréticos que pueden provocar un edema agudo de pulmón. Por eso que es importante a cierto grado valorar los signos vitales, valorar cómo está la función respiratoria, ¿no? Si escuchamos que el paciente tiene estertoria, estamos sobre y empieza a burbujear algo color ladrillo, pues es un edema agudo de pulmón, ¿no es cierto? Reevaluación de la respuesta del paciente y prevención de las complicaciones. Hemorragia persistente, ¿no? Que hay una hemorragia oculta que no la hemos detectado todavía, ¿no? Generalmente la hemorragia oculta puede estar en retroperitoneo, ¿ya? Puede estar en tórax, puede estar en otro lugar, ¿no? Y eso que indica intervención quirúrgica adecuada. Rápidamente, ¿qué vamos a hacer? Rápidamente al paciente le vamos a hacer estudios de imagen que nos puedan ayudar a llegar al diagnóstico. La tomografía es buena para ver retroperitoneo. Reevaluación de la respuesta del paciente y prevención de complicaciones de sobrecarga de volumen. Para que no se sobrecargue el volumen tenemos que ver cómo está la diuresis. Si la diuresis está demasiado, ¿no? Significa que le tenemos que dar menos líquido al paciente. Si la presión está aumentada también vamos a disminuir. Si la PVC está aumentada también vamos a ir disminuyendo la carga de líquido. Si nosotros monitorizamos un paciente cuando estamos haciendo los líquidos, pues difícilmente que lo vamos a sobrecargar. Pero si ustedes no lo monitorizan y le dan nomás, lo van a sobrecargar. Pasa comúnmente con niños, con ancianos y con médicos que no están atentos a los pacientes. Reevaluación de respuesta a los pacientes y prevención de complicaciones. Sobrecarga de volumen, monitoreo, PVC. La PVC bipolar, ¿no? La vía central, para lograr la respuesta a la hidratación.
prevención y complicaciones, sobrecarga de volumen, monitoreo de la PVC. Aquí tenemos otras complicaciones, taponamiento cardíaco, que en realidad no necesita el paciente líquido y que ustedes no diagnosticaron un taponamiento cardíaco. Ustedes no diagnosticaron una motoras a tensión y pensaron que el paciente necesitaba líquido, lo que necesita es que descomprimamos rápidamente. Problemas ventilatorios, ¿no? Pérdida de fluidos no reconocida, distensión gástrica, acidosis diabética, esta es la cetoacidosis diabética, y un infarto de miocardio que ha producido una falla cardíaca y necesitemos reanimar al paciente, ¿no? Bueno, este es un algoritmo, se lo dejo ahí para que ustedes lo vean. Un algoritmo significa que es un resumen de lo que yo tengo que hacer en una actividad, ¿no? Y lo que nos tiene que quedar nosotros grabado en las materias clínicas que ustedes van a llevar al año, y que también yo con mis estudiantes hacemos los algoritmos de manejo de los pacientes, porque eso es lo que les tiene que quedar grabado, ¿no? El algoritmo es la secuencia de pasos que yo voy a hacer con un paciente con sospecha de sepsis, por ejemplo. ¿Qué es lo que hago, no? Le pido laboratorio, le pido estudio, ¿no? Valoro criterios de gravedad en el paciente que se valoran con frecuencia. ¿Tiene esos criterios? ¿Tiene falla de órganos? No tiene estos criterios, entonces no tiene falla de órganos, hago una junta, pido laboratorio, pido pruebas. Y es la secuencia de pasos que voy a hacer para mi diagnóstico, para mi tratamiento y para mi pronóstico. Y eso es lo que tiene que quedar grabado siempre cuando yo voy a valorar un paciente. Y eso es todo. Jóvenes, pueden